Buenas a todos, soy Sara Santos Sueda y es un placer estar aquí con ustedes. Hoy les quiero compartir los resultados de un estudio que aborda una pregunta crucial en el panorama educativo: ¿por qué elegir la educación rural? Bueno, la presente investigación analiza la perspectiva que tiene la sociedad actual sobre la educación rural y sus implicaciones educativas, y cómo la desinformación sobre este tema puede influir en la formación y capacitación docente. Este estudio parte de la preocupación por la desinformación que existe entre los estudiantes de educación y la sociedad en general, así como la percepción actual de la educación rural dentro del sistema educativo en España. La educación rural ha sido relegada en términos de investigación, y esto ha llevado a problemáticas en la formación docente, ha contribuido a la perpetuación de estereotipos y también un poco a la difusión de una información vagamente veraz sobre este tipo de centros. Por ello, esta investigación empírica pretende no solo ser un punto de inflexión dentro de la educación rural, sino un gran beneficio para la educación en general, para lo que es la comunidad de docentes y los futuros docentes, que son el porvenir de nuestra sociedad. Los objetivos que se persiguen en esta investigación son exponer la definición de escuela rural y sus principales características, analizar la ley LOMLOE y cómo la educación rural se contempla en esta, y también analizar la visión de las familias y los docentes sobre la escuela y la sociedad rural. Para lograr estos objetivos se partió de unas preguntas de investigación: ¿qué es la educación rural y qué importancia tiene dentro de la comunidad educativa? ¿Qué perspectiva tiene la sociedad sobre la educación rural? Y si están realmente preparados los docentes para enfrentarse a este tipo de contextos rurales. Eh, para hacer esta investigación, primero se presenta un marco teórico previo al estudio, donde se quiere dar a conocer la educación rural, sus principales características, como es la multigraduación, el uso de las TICs, las metodologías, la diversidad y heterogeneidad que hay dentro del aula, la participación familiar, el entorno rural. También se explican un poco las ventajas y desventajas más comunes que nos encontramos como docentes a nivel interno en las aulas rurales. Se analiza también un poco la perspectiva de la educación rural en la ley, como hemos comentado antes, y la situación que viven los docentes en estos contextos. Esta escuela, como hemos dicho, se caracteriza por todo lo que hemos comentado anteriormente, y se hace un repaso de ello para llegar a un contexto antes de entrar en lo que es la investigación. En cuanto a la metodología, se ha trabajado a través de dos vías. Por un lado, la fundamentación teórica, con el análisis de artículos, libros, autores más reseñables como son Bustos, Lowe, Álvarez o Gil, entre otros. Y por otro lado, la parte práctica, con encuestas y entrevistas informales dirigidas tanto a docentes como a familias. Se ha recibido el apoyo de los centros Carlos Ruiz de las Rozas de Puerto Real y Santo Ángel de la Guarda de Chapinería. Vale, llegamos a la parte de encuesta y análisis de los resultados. En cuanto al diseño y la metodología de la encuesta, se trata de una metodología cualitativa y cuantitativa, con preguntas de selección y una pregunta abierta. Es un cuestionario con dos variables con el que se han obtenido 306 respuestas. 217 son miembros de la comunidad educativa y 89 de familias. ¿Cómo funciona este cuestionario? Pues dependiendo del rol que la persona escoge, se presentan unas preguntas u otras. Así se divide la encuesta en una primera fase, la definición del rol, y una segunda fase, que son esas preguntas personalizadas dependiendo del rol escogido. Para la elaboración de lo que son las cuestiones, no solo se ha querido tener en cuenta la opinión de los encuestados a través de sus selecciones, sino también escuchar un poco las propuestas que ambos roles tenían para mejorar la situación de déficit de naturaleza que hay actualmente. Por ello, la encuesta también tiene una pregunta de desarrollo abierta. La difusión de la encuesta ha sido una de las partes más desafiantes de lo que es este proceso de investigación, especialmente cuando te diriges a un grupo específico de docentes y familias en entornos rurales, dado que conectar con esta audiencia para mí ha sido más complicado, partiendo de que
yo provengo de un entorno urbano. En cuanto al análisis de resultados, se mostró un alto desconocimiento sobre la educación rural, tanto en familias como en muchos casos en docentes. Dentro de estos resultados destaca la pregunta sobre la elección de centro para impartir docencia. La mayoría de los encuestados son indiferentes al entorno, no tienen ninguna preferencia, pero el 55,8% de los docentes tienen preferencia por un tipo de centro. Se ha investigado si esta preferencia está influida por el origen de los docentes y la realidad es que sí que influye bastante la formación docente previa que tú tienes y un poco también de dónde provienes. Otra cuestión que era clave era también la procedencia de las familias en cuanto a la elección de centro. Y los resultados indican que el origen de las familias sí afecta también un poco a la elección de centro al que asisten sus hijos, con un 20% de familias urbanas que mostrarían intención en cambiar a una escuela rural, en comparación de las familias rurales, que solo un 5% muestran interés en pensar si cambiar a sus hijos de centro a uno urbano. Esto sugiere que a pesar de las percepciones negativas que muchas veces la educación rural tiene, es cierto que también las familias ven muchos aspectos positivos que sí que reconocen y valoran. En definitiva, las elecciones educativas están influidas por la familiaridad del entorno y también por las experiencias previas que tienen las familias. La mayoría de las personas también consideran que donde hay mayor oferta educativa es en la sociedad urbana. En concreto, en el caso de la familia rural, son 15 las que piensan que donde predomina esta oferta es en la urbana y 7 las que piensan que es similar tanto en la urbana como en la rural. ¿Esto qué significa? Que ninguna de las familias rurales piensa que en su propio entorno predomina una mayor oferta educativa. Esto se debe a que la situación que vive el alumnado rural, tanto en la etapa infantil como en la primaria, y tanto en cursos superiores como en la universidad, muchas veces es un poco precaria y escasa. Y las familias se dan cuenta de ello, son conscientes. En cuanto a la formación docente, el 78,4% de docentes calificó entre 0 y 3 sus conocimientos sobre la educación rural. En cuanto a las metodologías empleadas en los colegios rurales, el 79,2% de los docentes consideró sus conocimientos entre 1 y 3. Estos datos son muy serios, ya que reflejan un gran déficit en la preparación y formación específica de docentes para la educación rural. En cuanto a las propuestas del cuestionario que reflejan los participantes, se ha observado que tanto familias como docentes reconocen la importancia de la naturaleza en la presencia de la educación. Sin embargo, también se ha podido ver que hay una tendencia de las familias a delegar este tipo de responsabilidad educativa ambiental en las escuelas, en lugar de asumir un papel activo en el desarrollo de sus hijos. Aunque afirmar que estos resultados reflejan completamente el pensamiento de la sociedad puede ser algo ambicioso, se quiere también afirmar que gracias a ellos podemos asegurarnos de una interpretación de la realidad. Así podemos ver y observar de manera objetiva cómo la comunidad educativa y las familias perciben de diferente manera la educación en relación al entorno y cuánto saben de ella y las limitaciones que pueden tener, según las experiencias y las realidades previas que han vivido. En conclusión, los resultados han reflejado la necesidad de que las universidades asuman una mayor responsabilidad en la formación académica, integrando contenidos específicos sobre la educación rural en sus programas. En lo que respecta a la legislación, es innegable que la educación rural se encuentra presente y que sí es cierto que como que se considera la ley vigente. Sin embargo, se requieren estrategias más efectivas y pragmáticas para atender a las necesidades de estas escuelas. Solo mediante la investigación educativa
y un esfuerzo colaborativo entre escuelas, familias y comunidades rurales, se podrá garantizar una educación de calidad que responda a las necesidades integrales de los niños y niñas en entornos rurales. Muchas gracias por su atención y cualquier cosa que necesiten estoy a su disposición.